Toda el agua que ves acá nació a miles de kilómetros de altura, allá, en la cordillera, y viaja cientos de kilómetros hasta encontrarse con el mar. Nosotros decidimos seguir su camino, desde donde el río se vuelve dique hasta donde el agua se funde con el océano. En el trayecto cruzamos cañadones inmensos y un pueblo que resiste entre gigantes de piedra, hasta que el río, incansable, llega al mar, a playas tan anchas como el horizonte y esculturas de piedra que aparecen y desaparecen con cada marea. Este es el viaje del agua y el nuestro. En esta ruta que estamos ahora es la ruta 25, que estamos yendo desde Gaiman hasta el dique Ameguino. Es la ruta que va hacia el oeste de Chubut, hacia la cordillera, y desemboca en la 40, y ahí llegas a Esquel. Acá ya estamos llegando a lo que es el dique Ameguino. Cambió totalmente la geografía. Qué gracioso, ¿ves, Roma, un túnel? Estamos pasando un túnel de piedras. Wow, acá ya no hay mucho sol. Mirá qué linda vista. Wow. Mirá, Roma, esta mira. cueva. Estamos por entrar a un túnel acá. El dique florentino Ameguino se construyó en los años 50 y se inauguró en 1963. Nació con una misión: controlar las crecidas del río Chubut, generar energía y llevar vida al valle inferior. Esta presa tiene unas dimensiones imponentes, unos 225 metros de largo y 113 metros de altura, con sus aguas embalsadas entre paredes de roca rojiza que le dan ese contraste tan característico. A sus pies creció un pequeño pueblo, Villa Dique Ameguino, donde aún viven familias que cuidan este rincón escondido entre paredones de piedra y agua turquesa. Acá hay un banco, mirá, parada colectivo, la iglesia, acá hay un mercado y una carnicería. Ahí están los bomberos, juzgado de paz. Allá se ven los túneles por donde ingresamos y la represa ahí, el dique. Ahora vamos a pasar arriba del río. Mirá qué linda, Roma. Acá cruzando el río se ve que hay una zona de camping, porque hay estos fogoneros, estas mesitas. Desde que llegamos acá a Ameguino estamos como fascinados con el paisaje que hay alrededor. Yo había visto este lugar en Google y en Instagram y pensé que era un lugar totalmente distinto. Me imaginaba como una costa, un río que corría y nada más. Y no, hay calles, hay personas, hay un pueblo gigante. O sea, gigante para lo que yo esperaba que iba a ser. Y estamos entre estos paredones que les juro que parece, no sé, el Gran Cañón más o menos. Ese pico está súper alto. Bueno, ya conseguimos lugarcito. Estamos debajo de este árbol que está hermoso. Y acá está el río que corre. No se puede meter porque es un río peligroso. Y porque hace un frío. Estas aguas vienen de la cordillera. Mira la corriente que tiene. Nos dijeron que son aguas muy profundas, que está helada el agua y tiene mucha corriente. Qué lindo que es este árbol, ¿eh? Roma está limpiando el piso. ¿Vas a barrer todas las hojas? Si no, no se ve nada. Estamos rodeados de cañadones. Había sido que acá en Ameguino hay monos también. ¿Hay unos monos? Miren qué precioso el lugar. Uy, se accidentó. Bueno. Mira lo que le pasó a mi pie. Ay, por favor, miren. Qué barbaridad, ¿no? Ese cangrejo se fue. Roma cada vez que se cae dice que tiene un cangrejo en los pies que le hace tropezar, ¿no es cierto? Oh,
Y Cristian está haciendo algo rico. Hay que aprovechar la luz. ¿Un pollito al disco? Pollo al disco. Escuchá. Como estamos en un cañadón, todo retumba, todo hace eco. El perro ladra allá y rebota por acá. Y ahora prendió una motosierra y es como que está cortando acá al lado. Se escucha muy fuerte encima. Está al lado, detrás de la montaña que estamos. Tranquilamente podríamos decir que estamos en el Gran Cañón. Increíble lo que son esos paredones. Qué lindo caballo. Nunca vi así con pequitas. Luego de una noche tranquila, decidimos seguir la ruta 31, que avanza junto al río Chubut entre paredones inmensos, y nos llevó a un lugar soñado, donde las piedras se tiñen de rosa y el agua parece de cristal. Miren lo transparente que es el agua. Es muy transparente. Y se ve que hay peces porque cada tanto están saltando. Se siente bastante olor a pez. En Misiones, donde vamos, y se siente olor a pez, hay bastante pique. Fíjense acá, es bien playito y transparente el agua. Y ahí ya baja bastante. Nos dijeron que son aguas profundas. ¿Estás tirando piedritas? Acá como que encauza diferente el río y ya agarra más velocidad. ¿Qué se parece? A un lobo marino, papá. A la cabeza, ¿es verdad? ¿Eh? Esa dice Roma que parece un lobo marino. Nos estacionamos acá. Estamos a un par de kilómetros del dique Ameghino. Acá tenemos dos paredones. Uno más alto y este está más por delante. En el medio hay como un sector de árboles. Ahora les voy a mostrar, estuve haciendo un vuelo de dron y ahí se ven todos los arbolitos en el medio de esos dos paredones. En esta playita que estamos ahora se puede venir y pasar el día nomás. No se puede acampar acá y la casa la tenés que dejar allá. Y para pescar necesitas licencia. Como verán, estamos completamente solos acá. Pero ahora ya no estamos por volver al dique Ameghino, ahí a la parte de la ciudad, porque vamos a ir al camping que estaba ahí cerquita como para conectarnos a 220. Porque como estamos todo el tiempo con estos murallones de piedra, no nos está dando mucho el sol durante todo el día, así que nos está cargando la batería. Acá estoy sobre un terraplén y llegué a este lugar que están todas estas piedras de color rosado, no sé, parece el Valle de la Luna. Allá pasa el río. Esa parte que está ahí, si uno la mira desde allá, se ve que está totalmente separada. Todo ese pedacito está separado del resto de la muralla. Y ahora nos vinimos por ahí, por ese caminito. Ahí hay una fábrica de algo. Pero esto es arriba de todas las piedras, las piedras rosadas. El Valle de la Luna. Sí, no, pero mirá, en esa fábrica explotan algo acá. No sé qué será esto que estamos viendo, pero está, mirá, las máquinas que van comiendo todo. No, allá, mirá, las piedras esas. Y acá en esta parte aparecen estas formaciones todavía más rosadas. No sé qué tipo de piedra será. Si alguien sabe, que dejen comentarios, porque se ve que la explotan en ese lugar. O estamos diciendo una pavada. No, pero, o sea, evidentemente algo hacen, porque ahí están todos los... cómo está comido por las máquinas. Y está eso ahí al lado. Como estamos acá en el medio del cañadón... A ver, espera. Como estamos en el medio del cañadón, hace todo mucho eco. A ver, Roma, grita. Otra vez. No sé si se escucha en la filmación, pero acá se escucha muy fuerte.
Ahora era momento de subir una escalinata de 517 escalones, que asciende entre los paredones y te lleva hasta un mirador con una vista increíble del cañadón y del río Chubut. Nos estacionamos acá, al lado de este sauce. Miren lo lindo que está, todo amarillo. En el fondo se ve el dique. Y ahora vamos a subir a este paredón, no por acá, obviamente, sino que vamos a ir por un caminito. Hay unas escaleras ahí, son 517 escalones. Vamos a ver si llegamos. No leí la letra chica. Son 517. En Guatapé fueron 700 y pico. Pero en Guatapé di mi pulmón y mi vida entera. Sí, sin Roma. Sin Roma. Acá estamos llegando al Peñón. Ahí viene Ciel y Laura, sin aire. Y nos faltan esos 700 escalones. ¿Está bien, Ciel? No. ¿No? Acá está mi hijo piloto sin aire. Bueno, veremos hasta dónde llegamos. Pero bueno, supuestamente llegas ahí arriba y tenés una muy linda vista. Este es el inicio de la escalera. Esto se había hecho al principio cuando estaba la construcción del dique para conectar el campamento que había arriba en la meseta con el que había acá abajo. Vas caminando entre estos paredones. No sé qué altura tendrá, pero son muy altos. ¿Vos sabés el camino? Pues te estamos siguiendo a vos, Ahí está, mirá. Ahí aparecieron las escaleras. Mirá, todo eso tenemos que subir. ¿Y si mejor me quedo acá y les dejo que vayan solos? Sí, él está allá abajo. Ahí se nota todo lo que subimos. Y allá ya se empieza a ver el lado opuesto. Ya vamos por la mitad de la escalera. Roma se la viene levantando como una campeona. Vamos a descansar acá. Dale, Ciber. Parecía que habíamos llegado. Pero mirá lo que hay acá. No. Sigue todo por allá y después por allá. Y por allá. Este va a ser muy largo, este descanso. Bueno. Dale, deslízate. Deslízate. Roma cada vez está aguantando más los trekkings. Antes le teníamos que llevar más de mochilita o a UPA, pero los últimos lo está haciendo ella sola. Ya estamos casi llegando. Falta uno y llegamos. Y todo solita, Roma. A ver. Esta es la montaña más alta que subiste. ¡Bien! ¡Llegamos! Llegamos a la parte superior. Acá se ve todo el cañadón. Ese es el pueblo de Florentina Medino, la parte opuesta del cañadón. Y Sibel, que está sin aire. Exacto. Todavía no puedo hablar mucho. Esta es la estación de servicio del pueblito. Y salimos en búsqueda de un almacén como para comprar unos huevos. Y recién pensaba cómo debe ser vivir acá. Porque es tan tranquilo, hay poco ruido. No sé, me imagino que la gente vive como en cámara lenta. Una ciudad muy... bueno, un pueblo debe ser demasiado tranquilo y pintoresco. Esta comuna se formó a raíz de la construcción del dique. Después muchas familias se terminaron yendo cuando se terminó la construcción, pero nos dijeron que las que quedan aún son las que trabajan en el dique, en el mantenimiento. Se ve que en verano hay mucha explotación turística porque vimos que hay muchas cabañas. Acá, por ejemplo, hay carteles de turismo aventura, porque hacen Rappel, tirolesa y ¿cómo se llama eso? Rafting. Esta casa utilizó todo el paredón del cañadón para hacer la pared de atrás. Se agarraron una pared. Se ve bien lo grande que es el paredón de atrás.
Ahí estuve caminando un poco por el pueblo y conseguí un almacén que estaba abierto, la mayoría estaban cerrados. Estaba hablando con Richard, el dueño del almacén, y me contó que acá son 120 personas las que viven acá. Le pregunté si muchos trabajaban ahí en el dique y me dijo que no, que solamente 2 personas trabajan ahí. Que la mayoría trabajan acá como maestras, en la escuela, lo que necesitan para que se mueva el pueblo. Él tiene un almacén, pero que son 5 locales comerciales, no son muchos. Y bueno, le pregunté si el verano era el fuerte de ellos y me dijo que sí, que ahí se llena de turistas que vienen de Comodoro, Trelew, todas las ciudades de la zona, y ahí es cuando ellos realmente trabajan porque tienen mucho movimiento. En el capítulo anterior habíamos recorrido el Valle del Chubut, donde el río le da vida a los pueblos como Dolabón y Gaiman. Entre capillas galesas, canales de riego y el sonido del té sirviéndote en cada casa, entendimos que este río no solo lleva agua, lleva historia, trabajo y sueños que siguen fluyendo hasta hoy. Después de conocer el dique, donde se maneja el agua que riega todo el valle, seguimos su viaje hacia el mar. Pero antes, 2 paradas, un asado en Gaiman con amigos y una historia que te deja sin palabras. Muy buenos días a todos. Estamos en Trelew y nos enteramos de una historia que nos pareció súper interesante para poder compartirla con todos ustedes. Para nosotros, cuando la escuchamos, nos pareció una hazaña increíble y no nos podíamos ir de Trelew sin documentarla. Para nosotros conocerla de primera mano y hacérsela llegar a ustedes. Estamos yendo a conocer a Martín Echegaray, que es un trehuelense, y él lo que hizo fue caminar desde Ushuaia hasta Canadá. La meta inicial era Alaska, pero no pudo llegar por cosas que ya van a ver ahora en la historia, por cosas que pasaron cosas. Pero bueno, es una historia que nos llamó poderosamente la atención y queríamos publicarla acá. Martín caminó desde Ushuaia hasta Canadá. Su historia completa ya está disponible en el canal. Te dejamos el link al final de este video. Acá este perrito nos viene siguiendo desde la IPF. Se ve que labura ahí. ¿Sabe quién le dio comida? Por eso está acá. Ah, ya no sabía eso. Por eso vos estás acá, ¿eh? Interesado el vago. ¿Lo llevamos? ¿Habrá terminado el turno? Porque mirá. Bueno, anda a tu puesto de trabajo. Y así llegamos a Rawson, capital del Chubut. Playa Unión es su balneario y también el lugar donde el sinuoso río Chubut termina su viaje. Miren lo cerquita que queda Playa Unión de Rawson y cómo por acá corre todo el río Chubut que desemboca acá en el mar. Por acá en el puerto de Rawson también salen las excursiones para ver a las toninas. Con más de 5 kilómetros de costa limpia de algas y bañada por olas atlánticas, es ideal para surfear, caminar y perderse en su inmensidad. Desde acá se pueden hacer excursiones para ver toninas, disfrutar del surf entre las olas del Atlántico o probar mariscos frescos en el puerto de Rawson. Acá nos vinimos a recorrer la escollera. Está todo súper oxidado esto. Increíble el laburo del mar, lo que genera en el metal. Y allá paramos con nuestra casa. Vamos a almorzar algo y seguimos camino. Esa noche decidimos dormir frente al mar, para despertar con el sonido de las olas y ver el amanecer desde nuestra casa rodante. No sabíamos que con la primera marea baja, el mar nos iba a revelar un paisaje escondido, esculturas de piedra que solo aparecen cuando el agua se retira.
Acá hay una canchita al lado del mar. Una vista de la canchita. Nos vinimos a recorrer desde Playa Unión hasta este lugar que se llama Cangrejales. Justo en la parte donde estamos es Cangrejales. Y un poquito más atrás es Playa Magaña. Y acá hay un montón de playitas que están una al lado de la otra. Y en la parte del final, que es donde estamos ahora, hay unas esculturas talladas de piedra. A este lugar hay que venir con marea baja. Por eso miramos bien la tabla de mareas. Y son las 12. Y marca que a la 1 va a ser la baja mar. O sea, el punto más bajo donde va a estar el mar. Fíjense, toda esta parte ya quedó expuesta por la marea baja. Acá tenemos unos acantilados que son bastante altos. Y por allá atrás hay un montón de casas frente al mar. Yo no sé si esto son como barrios de Playa Unión, porque están a 5 o 10 minutos de Playa Unión, muy cerquita. Fíjense que es todo canto rodado. Una cantidad de piedras hay. Acá llegamos a una de las esculturas. Fíjense el tamaño de esta piedra y cómo tallaron todo. Se ve muy bien. Los ojos, la nariz, la boca. Y esto queda tapado por el agua cuando sube la marea. Y acá están los paredones. Por eso es importante venir cuando la marea está baja y saber cuánto tiempo te queda para subir. Ya, de acá se ve bien, queda como un pelo. Acá se ve todo el pelo. Es increíble esta formación que se hace, que creo que se llama restinga, cuando baja la marea. Y ahí vienen todos esos pajaritos a alimentarse, porque después esto sube y se tapa nuevamente. Ahí se puede ver el tamaño que tiene el paredón. Es súper alto. Acá se nota bien cómo está tallado en la piedra esta figura. De acá no se ve mucho, pero desde allá arriba se puede ver, hay caminitos donde uno puede llegar y ver bien. Acá vinimos caminando por la restinga y llegamos a uno de los canales. Este canal es bastante abierto. Parece todo césped. Parece pastito, dice Sí. Roma. Pero son todos algas y acá están los canales. Allá arriba hay una persona. Ahí es el mirador para ver todo desde arriba. Cruzate ahí. Mirá, Roma, vamos a ver dónde se metió papá. Miren lo profundo que es el canal, que Cristian ni se lo veía. Mirá, hay fósiles de ostras. Ostreas. Ostreas. Y hay todo incrustadas en el... Sí, en las paredes. Sí. Acá estoy dentro de un canal que es bastante profundo. Ahí está la salida al mar. Y está lleno de fósiles de ostras. Fíjense, todo incrustadas ahí. Este es un cacho de ostra, la completa. Y acá hay algunas que están afuera. Fíjense todas las capas que tiene. Caminar entre estas piedras me recuerda cuando estuvimos en Ushuaia, Cabo San Pablo. Son distintas. Para los que no vieron el capítulo de Cabo San Pablo, se lo dejamos arriba. Fíjense cómo acá se va filtrando el agua y se van quedando todas estas formaciones. Oh, mirá. ¿Vamos juntas? Vamos a llevarla. Hay que llevar la basura. Por suerte no hay tanta. Es la primera botella que encontramos. Mirá, acá hay otra. Vamos a llevar esa también. ¿Cómo van a tirar así basura, Roma? Qué loco, Y llévate el piquito. Del piquito se vale. Bueno, ahí aparecieron un montón de botellas. La cantidad de plásticos. Da a saber desde cuándo están todos los plásticos que trae, obviamente, la marea. Y acá volvimos a agarrar la ruta para ver desde arriba del acantilado. Ahí dice esculturas y hay un caminito bastante angustito
para ver cómo se ven las piedras desde arriba. Che, ojo que se re pueden ver ballenas acá, No, pero está muy picado. Está medio picado, está medio lejos, pero... Allá justo apareció una ballena. ¿Tengo un detector para Sí, si ven, detecta ballenas en todos lados. Vamos a ver si sale de nuevo. Acá estamos en la parte de arriba del murallón. Sí, hay un viento acá arriba. Y por acá se ve, fíjense que allá está lo que había filmado hoy. Los canales donde estaba caminando hoy ya se están llenando porque está subiendo la marea. Arriba no se ven muy bien las figuras, porque por ejemplo allá hay una y se ve la parte de atrás. Acá llegamos a Cangrejales, es donde vamos a pasar la noche frente al mar. Ahora está subiendo la marea, esta parte se va a tapar toda y hasta ahí va a llegar. Todo esto es playa. Allá doblando esa curvita es donde estuvimos ayer viendo las esculturas y esta zona se llama Cangrejales. Hay algunas casas. Y acá está Sibel. Está limpiando el... ¿Es el escobillo? Ahí se ve la vista. Y allá está la Peque. ¡Peque! Estamos viendo ahora es hasta dónde va a llegar el mar. Yo creo que va a llegar hasta ahí. El problema es que tiene 3 horas de subida todavía. Sí, todavía faltan 3 horas ¿Dónde va a de llegar? marea alta. Queríamos quedarnos acá para ver el amanecer. Muy linda vista. Yo intentando trabajar. Sí, hoy tenemos estreno de video. Así está difícil. Sibel está haciendo pochoclos. Nunca hice pochoclos dulces, porque siempre hice salado, pero encontré una receta. Vamos a ver qué tal sale. No sé, ¿Qué es eso? ¿Qué tiene eso? el caramelo. Bueno, vamos. No creo que esté bien hecho esto. Bueno, ¿qué color tiene? Roma pinta y el mar cada vez está más alto. Ojalá que nos llegue hasta acá. Está re preocupado por el nivel del agua. Fíjense lo que subió el agua. Ahora está acá nomás. Y queda todavía 40 minutos para que siga subiendo. Me vine a controlar afuera a ver cómo están las olas, porque si veo que sube un poquito más, nos vamos a tener que mover del lugar nomás. Pero escuchen el ruido del canto rodado cuando baja el agua. Es muy lindo, parece esos palos que tienen arroz adentro o semillitas que hacen ruido. Palo de lluvia creo que se llama. Ahí escuchen de nuevo. ¡Buen día! ¿Quién estaba ahí? Amaneció la princesita de la casa. Llegó un amiguito a la costa, un lobito chiquitito. Muy gracioso como camina. El agua del río viaja para encontrarse con el mar. Nosotros viajamos para encontrarnos con la vida. Y en cada destino entendemos que no se trata de llegar lejos, sino de aprender a fluir, como el agua, sin resistirse al camino. Pero el viaje continúa, y en el próximo capítulo seguiremos el llamado del mar, hasta Puerto Pirámides, donde nos espera uno de los momentos más emocionantes del viaje, encontrarnos cara a cara con las ballenas. All through the stages